de una anemia hemolítica crónica, por producir dolor y también por generar una insuficiencia orgánica. La manera en la que el gen de esta hemoglobina S va a ser transmitido es a través de una herencia recesiva. Esto vamos a encontrarlo presente en individuos heterocigotos, estos que tienen un gen con este tipo de hemoglobina, y como tal, estos solo van a presentar rasgos de las células falciformes. En cambio, en los individuos que son homocigotos y tienen dos genes con esta hemoglobina S, van a presentar la enfermedad de las células falciformes. Bien, Evelyn, fíjate que me estás comentando cosas también importantes. No es muy frecuente que la veamos, pero las células falciformes y las talasemias, puede ser que el paciente nada más tenga un gen alterado, o sea, que es heterocigoto, y entonces nada más va a tener rasgo. Están asintomáticos, pero tienen rasgo. En cambio, tienen los dos genes, y en la talasemia, las cuatro cadenas, los cuatro alelos lesionados, y entonces sí se expresa la enfermedad. Si son homocigotos, o en la otra tienen las cuatro alteradas y se mueren, se ponen bien graves. Sigue, Evelyn. Bueno, ahora al hablar de la etiología y la patogenia, vamos a encontrar que la mutación se encuentra en las cadenas beta de la hemoglobina. Esta será la sustitución del aminoácido, en este caso del ácido glutámico, que lo encontramos normalmente en la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, y su mutación es por una sustitución hacia valina, que esta estará presente en la hemoglobina S. Nos menciona que las concentraciones de la hemoglobina S van a estar muy relacionadas con que se presente o no la drepanocitosis. Y como tal, aquí en el esquema que pongo es tres casos. En un eritrocito normal, que tiene una presión de oxígeno normal, vamos a encontrar pues una hemoglobina oxigenada. En cambio, cuando hay una disminución de la presión de oxígeno, el eritrocito empieza a deformarse. Aquí podemos encontrar que esta hemoglobina desoxigenada empezará a crear un gel que es semisólido, y este gel es el responsable de cambiar la forma y también de que se modifique esa capacidad de la célula para deformarse. Por lo tanto, empezamos a ver que el eritrocito empieza a cambiar su forma. Ahora, en el último eritrocito, que se ve más alargado, en una forma de hoz, este está en un entorno con una presión de oxígeno baja y podemos ver la formación de los polímeros de esta hemoglobina. Bien, como recuerdan en fisiología, también se llaman células en forma de hoz. Y las hemoglobinas se forman como una hoz, como un alfiler adentro, y lo rompen. Eso crea la hemólisis en ellos. Adelante, Evelyn. Bueno, en las personas con rasgos drepanocíticos van a caracterizarse porque tienen una disminución de la hemoglobina S, o sea, sí está presente, pero está en bajas concentraciones. Entonces, por lo tanto, van a tener poca tendencia a formar estas células falciformes y son asintomáticos estos individuos, que es como en el esquema que estoy marcando aquí, donde la forma falciforme en estos eritrocitos es reversible, porque mencioné que pues depende del entorno con concentración de oxígeno. Entonces, por lo tanto, cuando vuelven falciformes, pero de una manera irreversible, estos van a tener una adhesividad mayor y van a adherirse a las paredes vasculares. También van a sufrir hemólisis, van a empezar a romperse, y a su vez estas estructuras van a formar una oclusión vascular y por lo tanto una isquemia tisular e incluso en los infartos. Ahora, también nos hace mención de la hemoglobina F. Esta es una hemoglobina fetal y tiene una característica muy importante porque inhibe la polimerización de esta hemoglobina S. Entonces, por lo tal, en los neonatos, aquellos que tengan este tipo de anemia van a presentar estos drepanocíticos hasta la 8ª o la 10ª semana de edad, que es cuando esta hemoglobina fetal ya es reemplazada por esta hemoglobina S. Bien, Evelyn, entonces fíjate que los fetos, bueno, no los fetos, los neonatos, están protegidos durante los primeros 3 meses, ¿verdad? Porque tienen una hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal, que se forme hemoglobina S, hemoglobina falciforme, y que se formen las O's en el eritrocito y que lo rompan. Pero hasta después de la 10ª semana empieza el intercambio ya de sangre de la hemoglobina fetal a la adulta, y la adulta no bloquea la producción de hemoglobina S, se forma la hemoglobina S. Más adelante, una hoja más adelante, dice que ya después del 6º, 8º mes, ya no hay nada de hemoglobina fetal
y entonces sí se dan crisis bien severas, ¿verdad? Adelante. Ok, como tal, de hablar de la drepanocitosis, vamos a encontrar que tiene consecuencias principales. Una de ellas es la anemia hemolítica crónica. Esta se considera una destrucción prematura y está dependiendo de una membrana rígida y de que esta membrana no es deformable. Esta destrucción prematura ocurre en el vaso y por lo tanto se hace presente una hemólisis y la anemia que va a estar originada porque hay una disminución en el número de los eritrocitos. Por otro lado, la oclusión de los vasos sanguíneos, este es un proceso complejo porque depende de interacción entre las células falciformes que se están presentando, las células endoteliales, los leucocitos, plaquetas y otras proteínas plasmáticas. Y para que se presente esta drepanocitosis hay factores relacionados. Por ejemplo, estos pacientes al estar bajo estrés, o en climas fríos o con alguna actividad física de alto rendimiento o incluso algunas enfermedades que les produzcan hipoxia o deshidratación o acidosis van a desencadenar estos eventos de drepanocitosis. Bien, como comentaba desde el Guyton, desde Fisiología de Belín, tú me lo dices aquí, como dice el libro, todo lo que induzca hipoxia tisular, el frío, el ejercicio intenso que te forme acidosis y que te deshidrates, la deshidratación, la fiebre, todo lo que te dé hipermetabolismo y te lleve a baja presión de oxígeno, te dispara, es el disparador de hacer drepanocitosis, siempre y cuando tengas anemia falciforme, lógicamente, no en nosotros, ¿verdad? Lógicamente. Síguele, Beli, muy bien. Ok, bueno, en este caso la cantidad de la hemoglobina en la célula es aquella que afecta la tasa de la polimerización en la hemoglobina S. Por lo tanto, en la deshidratación, pues hay una mayor concentración de la hemoglobina y esto contribuye a que haya mayor polimerización. En cambio, en una acidosis, esta acidosis hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y da como resultado a que se presente más hemoglobina desoxigenada y que pues se presente la drepanocitosis. Bien. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, aquellos individuos homocigotos van a presentar 3 manifestaciones. La anemia hemolítica grave, que es una de las consecuencias que acabo de explicar, la hiperbilirrubinemia crónica y una crisis vasooclusiva. Esta hiperbilirrubinemia va a resultar por la descomposición de la hemoglobina y pues los productos metabólicos van a generar pues la ictericia y también puede estar presente el desarrollo de cálculos de pigmento en la vesícula biliar. Las crisis vasooclusivas, estas son responsables de las complicaciones más graves. Por ejemplo, en las oclusiones van a producir episodios de dolor agudo repentino en casi cualquier parte del cuerpo. Aquí el esquema que pongo es que las obstrucciones por las células falciformes van a producir dolor en abdomen, en tórax, en los huesos y en las articulaciones, que es donde va a estar principalmente este dolor. Bien, fíjate que es tal la crisis oclusiva que les causa infartos, Evelyn, ¿verdad? Y les mata el vaso y les da asplenia funcional y les puede causar infartos que causen úlceras en las piernas porque se infartan por trombosis. Bien, continuamos. Bueno, estos infartos son secundarios a un flujo sanguíneo lento y pueden causar daño, como nos menciona el doctor, a vaso, al hígado, a los riñones, a la retina, al corazón. Y también nos menciona aquí algo muy importante que es el síndrome torácico agudo. Este se caracteriza porque hay una oclusión en los vasos que se encuentran dentro de los pulmones y por lo tanto este síndrome va a tener 3 características, que estos pacientes van a presentar tos, esto por los infiltrados pulmonares, que presentan disnea, esto por pues una insuficiencia respiratoria y también van a presentar infartos medulares, estos que van a generar a su vez crisis de dolor óseo y como tal, este síndrome en estos pacientes. También estos pacientes, bueno, un cuarto de los pacientes pueden llegar a desarrollar complicaciones neurológicas, también pueden presentar ictus, infartos retinianos, ceguera, infartos pulmonares, un vaso atrófico, infartos en el riñón, las úlceras cutáneas, osteomielitis, los niños pueden ser susceptibles a presentar osteomielitis, infartos en los huesos y necrosis avasculares también. Bien, bien. Ahora, al hablar de la lesión esplénica, este es
característica en los niños, debido a que pues este vaso está recibiendo un flujo sanguíneo lento y también una presión de oxígeno baja. Por lo tanto, la hemoglobina que está atravesando el vaso está desoxigenada y entonces este vaso está sufriendo una isquemia. En la infancia temprana vamos a encontrar que estos niños sufren una congestión intensa sintomática y esta propia congestión es aquella que va a hacer que se presente la asplenia funcional. También va a ser predisponentes a infecciones, pero no cualquier infección, solo aquella de los microorganismos encapsulados. En este caso nos muestra al Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza de tipo B y a la Klebsiella. Y pues esto es muy grave porque los neonatos y los niños pequeños dependen de que su vaso funcione bien, dado que pues no tienen los anticuerpos suficientes para eliminar a estos microorganismos patógenos. Entonces, pues esta actividad esplénica disminuida, lo que los hace más vulnerables. Ahora, para el diagnóstico y la detección de este tipo de anemias es en base a un diagnóstico neonatal y hallazgos clínicos y también resultados de solubilidad de hemoglobina. En este caso se lleva una electroforesis de hemoglobina. Para esto se necesitan muestras de sangre. En este caso nos menciona que ocupan las muestras de sangre del cordón umbilical y también de lo que sería, yo entendería que sería el tamiz neonatal, porque toman muestras. Y pues las muestras se someten a la electroforesis para separar así la hemoglobina fetal de la hemoglobina normal y también ver la concentración de la hemoglobina S. Ahora, al hablar del tratamiento, como tal, no hay una cura conocida, pero para esto se llevan a cabo estrategias terapéuticas, las cuales van a estar enfocadas en 3 aspectos. La prevención de los episodios de drepanocitosis, en este caso, pues evitar estos factores desencadenantes, como les mencionaba, exposición al frío, algún ejercicio, estrés, acidosis, la hipoxia. También el control de los propios síntomas que padezcan estos pacientes y el tratamiento de sus complicaciones, que como vimos ya son muy severas. Ahora, los niños que están en riesgo de presentar septicemia por estos microorganismos encapsulados, esto en los 3 primeros años de vida. Por lo tanto, es sumamente importante que su esquema de vacunación esté completo. En este caso, nos menciona que se debe de completar la vacunación de Haemophilus influenza y de hepatitis B. Nos menciona la hidroxia como un fármaco citotóxico, que este se caracteriza porque previene las complicaciones de este tipo de anemia y su mecanismo de acción es que aumenta la síntesis de la hemoglobina fetal y disminuye la síntesis de la hemoglobina S, por lo tanto va a disminuir la presencia de la drepanocitosis, pero como tal no se conocen los efectos a largo plazo al utilizar este tipo de fármaco, tampoco se conoce si produce algún daño orgánico, si tiene algún efecto en el crecimiento de los niños, en su desarrollo, o si tienen algún aumento de riesgo de presentar algún tumor maligno. También otro medio para disminuir los síntomas sería un trasplante de la médula ósea o incluso de las células madre, las cuales tienen un alto potencial para disminuir estos síntomas, pero igualmente hay riesgos y complicaciones al realizar estos trasplantes. Bien. Ahora, al entrar ya hacia la talasemia, esta igualmente que la anemia falciforme va a ser una afección hereditaria, pero en este caso va a estar caracterizado por una disminución de la síntesis de las cadenas de la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal. También tiene un rasgo mendeliano, que igualmente si hay individuos heterocigotos, estos van a tener una forma leve de la enfermedad y los homocigotos van a tener como tal la forma grave de la enfermedad. Dentro de las talasemias vamos a encontrar 2 tipos, la beta y la alfa. Es también conocida como una anemia de Coley o anemia mediterránea y esta nos menciona que es frecuente en el sur de Italia y en Grecia. La alfa-talasemia es habitual entre los asiáticos y pues como mencionaba, estos 2 tipos de talasemias van a estar generados porque hay una síntesis insuficiente de sus respectivas cadenas, pero dentro de la hemoglobina A. Y ambas vamos a encontrarlas de manera frecuente en africanos y en afroamericanos. Esta talasemia también se caracteriza porque pues, se desarrolla una anemia, pero esta anemia va a estar
presente dependiendo de 2 factores. Uno de ellos es la disminución en la síntesis de hemoglobina, que por lo tanto va a producir una anemia hipocrómica. En este caso, al referirnos con hipocrómica es porque hay una hemoglobina intracelular baja y la acumulación de cadenas que no estén afectadas, esta va a interferir en sí con la maduración normal de los eritrocitos, porque como sabemos tienen que tener cambios en su forma y también va a contribuir en que sus membranas sean más susceptibles a hemólisis. Y sería Bien, todo. fíjate que como el tamaño de los glóbulos rojos, Evelyn, depende de la cantidad adecuada de hemoglobina que tengan, y como aquí está muy dañado ello, entonces los glóbulos rojos se hacen microcíticos. Oye, ¿dónde te fijas si son microcíticos en la biometría hemática? ¿Dónde te fijas? ¿Un frotis sanguíneo? No, sí, no, pero también en la biometría. Pero ¿en qué renglón te fijas para saber si son microcíticos? Ulises se fija en el VCM para saber si son macrocíticos. ¿Tú dónde te fijas para saber si son microcíticos? Pues también en el VCM, en el volumen corpuscular, tiene un volumen, son enanitos. En lugar de medir de 90 a 95, los macrocitos, los megaloblastos miden más de 95, estos miden 78, son chiquititos. Y a veces son descoloridos. ¿Con quién te podría confundir una talasemia? ¿Con una anemia de qué? Con una anemia por falta de hierro. Porque la anemia por falta de hierro también te da microcitosis, microcítica hipocrómica. También la talasemia te da, dice, eritrocitos, mira, anemia hipocrómica microcítica. Entonces nos confundimos y les empezamos a dar hierro a los de talasemia. Y eso tiene el hierro elevado. Y el exceso de hierro puede causarle la muerte por daño a corazón, a páncreas, a hígado. Entonces, de lo principal que quiero dejarles es que las talasemias nos pueden llegar a confundir con una anemia por falta de hierro. Y son todo lo contrario, ¿sí? Adelante. Y bueno, sería todo por mi parte. Bueno, continuando con las beta-talasemias, vamos a tener que estas son el resultado de mutaciones puntuales múltiples en el gen de la beta-globina, las cuales van a provocar un defecto en la síntesis de las cadenas beta. En las beta-talasemias, las cadenas alfa que están excedentes se van a desnaturalizar y van a formar precipitados que se van a denominar cuerpos de Heinz. Estos se van a formar en los precursores de los eritrocitos en la médula ósea y estos cuerpos de Heinz van a afectar principalmente la síntesis de ADN y van a lesionar la membrana eritrocítica. También los eritrocitos estos precipitados van a destruirse principalmente a nivel de la médula ósea, pero algunos que pueden llegar a escapar van a tener un mayor riesgo de destruirse a nivel del vaso. Además de la anemia que presentan estos pacientes, también van a tener algunas anomalías en la coagulación. Siguiente. Bien, Las manifestaciones de la beta-talasemia van a depender de la gravedad de la anemia. Vamos a tener que la talasemia menor va a corresponder a la presencia de un gen normal en individuos heterocigotos y va a presentar generalmente una síntesis normal de hemoglobina y suficiente para prevenir la anemia grave. En cambio, en los homocigotos para el rasgo de la talasemia mayor, estos van a tener una anemia grave que va a depender de transfusión sanguínea. Esta se va a manifestar a partir del 6º o 9º mes de vida, cuando ya la hemoglobina fetal cambia a hemoglobina del adulto. Talasemia mayor, durante las primeras etapas de la vida puede presentarse un retraso muy grave en el crecimiento. Sí, porque el crecimiento depende de la oxigenación tisular, ¿verdad? Bien, y aquí viene lo que les comentaba. Mira, a los 6, 9 meses ya no debe haber hemoglobina fetal, Lisbeth. A las 8 o 10 semanas empieza el cambio de fetal a adulta, que me comentaba Evelyn hace un momento, pero a los 6 a 9 meses ya no debe haber hemoglobina fetal, ¿verdad? Vámonos.
En la beta-talasemia grave, la anemia marcada pues va a producir que haya una hematopoiesis ineficaz y una hemólisis que van a causar una mayor secreción de eritropoyetina y una hiperplasia en la médula ósea. Y también se van a desarrollar sitios de hematopoiesis extramedular. Siguiente. La eritropoyetina aumentada va a causar una invasión a nivel de la corteza ósea y también va a afectar a nivel de la médula ósea y va a producir anomalías a nivel de los huesos. Se va a presentar principalmente adelgazamiento del hueso cortical y formación ósea de hueso nuevo a nivel de los maxilares y del hueso frontal de la cara, lo cual va a dar una facies que se denomina cara de ardilla. También los huesos largos, como las costillas y las vértebras, van a poder ser vulnerables a fracturas por osteoporosis o por osteopenia. Bien. Y la esplenomegalia y la hepatomegalia van a ser como consecuencia de la hematopoiesis extramedular y del incremento en la destrucción de los eritrocitos. También nos menciona que la sobrecarga de hierro va a ser una complicación mayor en la beta-talasemia, y ya que las reservas excesivas de hierro se van a acumular por el incremento en la absorción de la dieta y por las transfusiones repetidas que llegan a tener estos pacientes. Y esto se va a depositar principalmente a nivel del miocardio, el hígado y algunos órganos endocrinos, por lo cual va a llegar a producir daño orgánico. Fíjate, aquí viene lo que les comentaba Lisbeth. Bueno, cuando en una anemia veamos hepatomegalia y esplenomegalia, es que el vaso y el hígado quieren formar sangre, ayudarle a la médula ósea para sacarnos adelante. Sin embargo, al crecer el vaso, también crece su función, y una función que tiene se llama hiperesplenismo y empieza a destruye también más, porque ahí se hemolizan de forma extravascular, si ustedes lo recuerdan, y también se puede destruir plaquetas. Bueno, cuando veamos linfomas y leucemias, mucho cuidado, porque en aquellos también hay anemia y en aquellos casi siempre hay hepatoesplenomegalia, pero no es para producción de glóbulos rojos, sino es porque están infiltrados de cáncer, ¿verdad? Cuando veamos linfomas y leucemias. Bien, y aquí al final viene lo que yo les decía, cuidado. Con paciente que juremos que tiene anemia por pérdida de hierro, que es microcítica hipocrómica, Lisbeth, debemos de hacer algo que se llama cinética de hierro. Le debes pedir nivel de hierro sérico, nivel de ferritina, nivel de transferrina, para saber que realmente le falta hierro. Y no empezar luego hierro, porque no vaya a ser una talasemia. Y de por sí la talasemia tiene sobrecarga de hierro por todo lo que me dijiste. Y luego todavía le damos hierro por iatrogenia. Pues le causamos daño al corazón, al hígado, al páncreas, y se muere por falla cardíaca y demás. Síguele. Bueno, las acciones regulares de sangre para mantener los niveles de hemoglobina entre 9 y 10 gramos sobre decilitro van a mejorar el crecimiento y el desarrollo, y también van a prevenir la mayoría de las complicaciones. Vamos a tener que el tratamiento con quelación de hierro también puede ayudar a reducir la sobrecarga y extender pues la esperanza de vida en estas personas. Y el trasplante de células madre va a ser un tratamiento para pacientes con bajo riesgo de complicaciones y pacientes particularmente jóvenes y que no tengan complicaciones en la enfermedad o en su tratamiento. Bueno, habíamos visto en falla renal crónica que el fósforo se quela con el calcio. Le damos calcio para que no absorban fósforo. Oye, ¿y tú con qué quelas el hierro? ¿Cómo evitas que un paciente lo absorba en el intestino? ¿Qué les damos? Se les da un medicamento que se llama deferoxamina. Deferoxamina. Se les da deferoxamina, deferoxal, y ese hace que el hierro no lo absorbas en el intestino delgado. Adelante. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a las alfa-talasemias, y estas van a ser causadas por la eliminación de un gen que va a ocasionar la síntesis defectuosa de las cadenas alfa. Aquí, en la síntesis de la cadena alfa va a estar regulada por 4 genes, y por lo cual pues esta patología va a mostrar una gran variación en su gravedad, esto relacionado con el número de eliminaciones que haya.
Cuando hay eliminación de un solo gen, vamos a tener portadores silenciosos, van a ser asintomáticos. Cuando hay eliminación de 2 genes, vamos a tener que estos pacientes van a tener el rasgo de la alfa-talasemia y van a presentar una anemia hemolítica grave. Ya cuando hay eliminación de 3 de los 4 genes, se va a originar agregados inestables de cadenas alfa llamados hemoglobinas H. Y esta es la forma clínica más importante y también va a ser la que más se va a presentar en pacientes asiáticos. Y estos van a tener una anemia hemolítica crónica moderada y van a poder requerir transfusiones de sangre en periodos, por ejemplo, de fiebre o de enfermedad. Y por último, la forma más grave es cuando hay eliminación de los 4 genes y esta se va a observar principalmente en lactantes y se va a denominar síndrome de hidropesia fetal. Hidrofetalis. Bien, Lisbeth, yo comentaba hace un momento que en la alfa-talasemia había 4 posibilidades, ¿verdad? Si nada más tienes un gen, los 4 alelos, ni te das cuenta. Por mala suerte, tu esposo trae otro igual y ya se amoló la familia, ¿eh? La descendencia. Pero bueno, allí hay que corregirle, ahí en la gravedad, cuando hay 2 genes, cuando hay rasgo talasémico, rara vez hacen anemia hemolítica grave. Generalmente son anemias leves, cuando hacen rasgo talasémico. Bien, el 3 empieza a ser más grave y cuando los 4 genes están dañados, no, pues se mueren los neonatos. Si no es trasplante de médula ósea u otro tipo de tratamientos, a veces citotóxicos. El más grave es el de 4 genes. Entonces, corrijamos ahí. El de 2 genes realmente es anemia leve a moderada, ¿eh? Síguele, Lisbeth. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del síndrome de hidropesia fetal o la alfa-talasemia mayor, vamos a tener que aquí se va a producir una molécula de hemoglobina que se va a formar una de las cadenas de la hemoglobina fetal, que se va a denominar hemoglobina de Barr. Esta hemoglobina va a tener una afinidad muy alta por el oxígeno y por ende va a ocasionar que no se pueda liberar el oxígeno hacia los tejidos. Va a también causar muerte en útero al poco tiempo del nacimiento y dentro de los síntomas, dentro del embarazo va a haber, por ejemplo, grandes cantidades de líquido amniótico. La placenta se puede llegar a presentar más espesa y en la ecografía se puede presentar el hígado, el vaso o el corazón agrandados. Ya en el nacimiento, el bebé va a tener un color pálido, también va a producir inflamación grave a nivel general y también va a tener problemas para respirar y el hígado y el vaso se van a encontrar agrandados. Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de defectos enzimáticos hereditarios y tenemos que el más común es el defecto en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí el gen que determina esta enzima se va a localizar en el cromosoma X, por lo cual este padecimiento se va a expresar solo en hombres y en mujeres homocigotas. Es particular encontrar esta anomalía principalmente en grupos africanos y mediterráneos y esta alteración va a ocasionar que los eritrocitos se vuelvan más vulnerables a la oxidación, a los oxidantes y también van a causar la oxidación directa de la hemoglobina a metahemoglobina, la cual no va a poder transportar oxígeno y va a desnaturalizar y va a ocasionar una desnaturalización también de la hemoglobina, lo que va a producir lo que les mencioné al inicio, que son los cuerpos de Heinz, que se van a precipitar en el eritrocito. La hemólisis que se llega a presentar cuando los eritrocitos se mueven por los vasos estrechos del vaso, van a causar una hemoglobinemia, una hemoglobinuria y una ictericia. Y vamos a tener también que la hemólisis va a ser de corta duración y esta se va a presentar de 2 a 3 días después del factor desencadenante. Y en personas de raza negra, el defecto se va a anemia hemolítica crónica. Vamos a tener que algunos fármacos como es la primaquina, que es un antipalúdico, las sulfonamidas, la nitrofurantoína, el ácido acetil salicílico, la fenacetina y algunos
quimioterápicos van a poder causar hemólisis, así como también los radicales libres producidos por los fagocitos en procesos infecciosos. Vamos a tener que esta patología se va a poder diagnosticar con un análisis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o bien con pruebas de detección. Bien, que también se ven en el tamiz neonatal, como comentábamos, ¿verdad? Con Evelyn, en el tamiz neonatal. Fíjate, las sulfas es súper usada, las sulfas, la nitrofurantoína para la infección urinaria también, la aspirina, el ácido salicílico, súper usada, la fenacetina ya casi no la usamos. Y muchos quimioterápicos, bastantes es la mercaptopurina, la ciclofosfamida, nos pueden llevar a esto. Oye, pero a mí me queda una duda. La primaquina y también la cloroquina, que son antipalúdicos, causan hemólisis. Oye, pero si a un paciente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa le da paludismo, ¿qué fármaco le daríamos? Porque acetilsalicílico, pues lo puedo sustituir por clopidogrel y sulfas, pues por otro antibiótico. Pero oye, les da paludismo, ¿qué le doy, Lisbeth? Si la primaquina y la cloroquina les dan crisis hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué les damos? Bueno, a estos pacientes no les da paludismo nunca, porque el paludismo, el punto donde se ancla es en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces a estos, la naturaleza los hizo resistentes al paludismo. Ellos nunca padecen paludismo, por suerte, si no, pues se nos morían. Bueno, esto es relativamente frecuente, se debe descubrir desde el nacimiento, pero si algún paciente nos hace crisis de anemia por esta situación, generalmente es por fármacos. Adelante, Lisbeth. Vamos a tener que también, bueno, ahora dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, de igual manera algunos fármacos, algunas toxinas, venenos, sustancias químicas, infecciones como el paludismo y factores mecánicos como son, por ejemplo, las válvulas cardíacas protésicas, las vasculitis o las quemaduras graves, pueden tener la capacidad de destruir la membrana del eritrocito. Sí, claro. Siguiente, por favor. Dentro de las obstrucciones en la microcirculación, como se presenta en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombocitopénica y en la enfermedad renal, estas también pues, van a poder traumatizar a los eritrocitos, esto por la producción de turbulencia y por los gradientes de presión cambiantes. Muchas anemias hemolíticas van a estar inmunomediadas y están causadas por anticuerpos que van a destruir al eritrocito. Se van a poder producir autoanticuerpos en respuesta a los fármacos y algunas enfermedades. Los aloanticuerpos que provienen de una fuente exógena y que producen reacciones a la transfusión y a las enfermedades hemolíticas del recién nacido, por ejemplo, en la eritroblastosis fetal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener que los autoanticuerpos que ocasionen la destrucción de los eritrocitos van a ser principalmente de dos tipos. Vamos a tener anticuerpos de la inmunoglobulina G que van a reaccionar con el calor y van a tener una actividad máxima a los 37 grados centígrados. Y vamos a tener los anticuerpos que van a reaccionar al frío y van a ser de tipo de la inmunoglobulina M y su actividad va a ser óptima a nivel de 4 grados centígrados. Los anticuerpos que reaccionan con el calor no van a producir alteraciones morfológicas o metabólicas a nivel del eritrocito y van a reaccionar con antígenos en la membrana eritrocítica y van a producir cambios destructivos que van a conducir a que se desarrolle la esferocitosis con una destrucción fagocítica a nivel del vaso y, en el sistema reticular endotelial. También vamos a tener que estos van a poder reaccionar con los antígenos RH, van a ser de inicio rápido y van a ser graves y algunas veces incluso pueden llegar a ser mortales. Muchas veces los pacientes se van a quejar por
fatiga, ictea, esplenomegalia y angina o insuficiencia cardíaca congestiva. 50% van a ser idiopáticos y el resto van a ser inducidas por fármacos como es la penicilina. Y en cambio, los anticuerpos que reaccionan al frío, estos van a tener la capacidad de activar al complemento. La hemolítica causa, por ejemplo, linfoproliferativas y algunas veces también pueden ser de causas desconocidas. La hemólisis se va a generar en las partes distales del cuerpo, donde la temperatura pues, puede llegar a ser de hasta 30 grados centígrados. La obstrucción vascular por eritrocitos va a ocasionar palidez, cianosis y el fenómeno de Raynaud. Esta solo se va a desarrollar en pocas personas y raras veces llega a ser grave. Bien, fíjate que entonces los anticuerpos al frío los encuentran como, llamamos crío a cánceres, muchísimo cáncer. Dice linfoma, pero a otro tipo de cánceres que no son linfomas, que se llaman mielomas. Los mielomas son los cánceres plasmáticas. ¿Y qué forman las células plasmáticas, Lisbeth? ¿Qué producen las células plasmáticas? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, el linfoma y el mieloma te dan mucho crioaglutinina. Bien, por reacción alérgica a fármacos, sobre todo a penicilinas, o algunas que yo he visto mucho, por ejemplo, a lupus o anemias hemolíticas autoinmunes, son sobre todo por anticuerpos calientes. ¿Ok? Síguele. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la prueba de COMS o la prueba de la antiglobulina. Y esta se utiliza para diagnosticar anemias hemolíticas inmunitarias. Esta prueba va a detectar la presencia de anticuerpos o complemento en la superficie del eritrocito. Esta prueba, en esta prueba los eritrocitos que son lavados y libres de suero se van a mezclar con un reactivo que es la globulina antihumana. Los eritrocitos que se aglutinan va a ser cuando el reactivo se une al anticuerpo y va a formar un puente con el anticuerpo o bien con el complemento. La prueba de la antiglobulina directa va a ser positiva en casos de anemia hemolítica autoinmunitaria, eritroblastosis fetal, en la enfermedad de RH del recién nacido, en reacciones a la transfusión y en la hemólisis inducida por fármacos. Bien, cuando tengas un paciente que tiene hemólisis, Lisbeth, y tú crees que es una anemia hemolítica inmune, debemos de pedir varios estudios, entre ellos, aparte de DHL, bilirrubinas, biometría hemática, que ya comentábamos al inicio, bueno, vas a pedirle anticuerpos antinucleares para ver si no está asociada a lupus. Vas a pedirle anticuerpos antieritrocito, antiplaqueta y una prueba general que se llama prueba de Coombs. Le vas a hacer una prueba de Coombs y vamos a ver qué prueba de Coombs directa e indirecta. Lo van a ver más a fondo en hematología. Vas a tener un semestre para ver esto. Mira qué belleza. Un semestre tan hermoso. Pero aquí te voy a decir, hay prueba de Coombs directa e indirecta. Generalmente vamos a pedir directa y lo que nos va a detectar es los anticuerpos o el complemento pegados ya a la superficie del eritrocito. ¿Sí? Entonces le vamos a pedir antinucleares, le vas a pedir anticuerpos antieritrocito, antiplaqueta y prueba de Coombs directa. Adelante. Sería todo de mi parte. Muy bien, Lisbeth, bien explicado también todos. Adelante. Continuemos. Sí, ahora sigo yo, doctor. Ahora vamos a hablar de las anemias por producción e insuficiencia de eritrocitos. Ya mis compañeras hablaron de los otros tipos y ahora las siguiente. Estas son 4 principales. Vamos a ver la anemia por insuficiencia de hierro, las anemias megaloblásticas, la anemia aplásica y las anemias por enfermedad crónica. Todas estas anemias
Bueno, pueden ser producidas porque la médula ósea funcione, pero tenga una producción insuficiente, porque haya insuficiencia de nutrientes que no permita que se formen los componentes de los eritrocitos, porque haya un fallo ahora en la médula ósea o que haya un reemplazo de esta y por un tejido que no sea funcional. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es la anemia por insuficiencia de hierro. Esta dice que va a ser una causa muy frecuente o de las causas más frecuentes más frecuente, ¿sí? De anemia de este grupo. Se caracteriza porque va a haber muchas veces, bueno, su causa va a ser por insuficiencia de hierro en dieta o porque va a haber una hemoglobina o aumento en su demanda de esta, una hemorragia, perdón, o aumento en la demanda de hemoglobina. Pues como sabemos, el hierro es esencial para la formación de los eritrocitos y también lo vamos a ver, como en esta gráfica que les muestro acá a la derecha, en diferentes componentes, ya sea en hemoglobina, en ferritina y en hemoferrina, en la mioglobina, en algunas enzimas o en la transferritina. Dice que muchas veces esta disminución en la síntesis de hemoglobina y va a haber una consecuente afectación en la entrega de oxígeno a nivel tisular. La etiología y patogenia, pues nos menciona el libro que el hierro se obtiene principalmente de las carnes. En la dieta occidental se ingieren cerca de 20 miligramos por día de hierro, pero que solo nosotros absorbemos de 1 a 2 miligramos por día. De este 1 o 2 miligramos por día son los que reponen el hierro que se pierde muchas veces en las heces, que equivale a estos miligramos. También nos menciona que cuando los eritrocitos ya están senescentes, el hierro se libera y muchas veces se reutiliza para la producción de nuevos eritrocitos. En esta imagen yo les muestro pues que el hierro se absorbe principalmente a nivel del duodeno, como ya les mencioné, de 1 a 2 miligramos por día, y ya hidropoiesis o se va hacia el sistema reticular endotelial para su almacenamiento y su utilización posterior. Siguiente, por favor. Dentro de las causas frecuentes de insuficiencia de hierro, pues varían dependiendo de la edad, el estado de vida del paciente. Por ejemplo, en los adultos nos menciona que una de las causas más frecuentes de insuficiencia de hierro, pues es la pérdida crónica de sangre, porque no vamos a tener el hierro disponible para reciclarse, como les mencioné en la imagen pasada. También en hombres y en mujeres menopáusicas puede ser por hemorragia gastrointestinal secundaria a alguna úlcera peptídica, a lesiones vasculares, a la presencia de pólipos intestinales, hemorroides o cáncer. En mujeres en edad de procrear, pues una pérdida importante de hierro es durante la menstruación, y en embarazadas también se van a incrementar las demandas de hierro porque el desarrollo fetal pues lo requiere. El desarrollo de un niño dice que siempre va a requerir mucho hierro porque van a aumentar los volúmenes sanguíneos conforme este crece y por lo tanto pues incrementan los requerimientos de hierro. Dentro de este grupo de edad, el requerimiento de hierro más alto se encuentra dentro de los 3 a los 24 meses y dice que muchas veces cuando a esta edad se presenta insuficiencia de hierro es por dos principales, ya sea porque al momento del nacimiento se tienen bajas concentraciones de hierro porque pues la madre tuvo una alimentación deficiente, o porque al recién nacido pues se le está dando dieta con leche de vaca, que esta pues se caracteriza porque contiene hierro, pero del hierro que no se absorbe, no es absorbido. Bien. Okay. Las manifestaciones clínicas de... Permíteme un poquito, María. Fernanda, permíteme un segundito. Ya es hora y es bien tarde. Estamos muy picados en esto. Mañana continuamos. Es importantísima la anemia por déficit de hierro. Es lo que más vas a ver en tu vida de las anemias, lógicamente. Es la más frecuente. Mañana continuamos con la manifestación clínica y con el tratamiento. ¿Algo en especial? ¿Alguna pregunta muy rápida? Bueno, los veo el día de mañana. Seguimos contigo, María Fernanda. Los veo mañana, que estén muy bien.